Da lo mismo lo que tú quieras ver, siempre únete a un buen empresario, porque tienen una idea más adecuada de la realidad, más realista, y entonces y una visión que normalmente a las mentes más literarias nos falta. Y a mí mi abuela me enseñó a pensar de una manera original y siempre me ha gustado mucho. Tu abuela también se inspiraba, le gustaba mucho como que gente le inspirara, ¿no? Una gran Sí. inspiración era Coco Chanel, ¿no? Sí, Decía. seguramente porque era una mujer y entonces ella decía siempre que había nacido con una gran desventaja, que es el hecho de ser mujer, pero no lo decía como un victimismo, por ser feminista o algo así, sino porque realmente pensaba que los hombres tenían más capacidades y pensaba que los hombres tenían más fuerza y pensaba que los hombres se hacían respetar más y ella decía, a mí lo único que me ha faltado en la vida es nacer hombre, ¿no? Y lo decía, y entonces cuando veíamos mujeres fuertes que habían conseguido, pese a todo, salir adelante y convertirse en grandes iconos, pues tenía una gran admiración por ellas. Coco Chanel, Oriana Fallaci. Sí, también dice que las dos personas que me han hecho por la mujer han sido su abuela y Armani, ¿no? Sí, porque hubo un momento en el mundo en que una esposa, una madre de familia, es como ahora, ¿eh? Lo que pasa es que ahora pues no lo decimos, pero continúa siendo así. Pues una mujer tenía que ocuparse de organizar su casa y de organizar su empresa. Entonces Giorgio Armani descubrió el traje chaqueta que podía llevar una mujer todo el día, ¿no? Todo el día, que estaba elegante para ir a trabajar, estaba elegante para ir a cenar, para recibir, no tenía que cambiarse para nada para ir para distinguir, ¿no? Un hombre puede ir con un traje y está bien en todas partes. Una mujer siempre, pues, y Armani se inventó el traje chaqueta clásico que sirvió para que una mujer no tuviera la servitud de tener que ir a cambiar el vestuario cada vez que necesitaba cambiar de actividad, ¿no? Y entonces mi abuela siempre decía que ella también había hecho mucho por la mujer porque con la comida preparada, cuando era de alta calidad y con el servicio, cuando ella empezó a hacer esto que no se hacía, el servicio en casa, ¿no? de cenas en casa, tal, pues esto hacía que una mujer que trabajaba pudiera trabajar, que se pudiera ocupar tranquilamente de todo lo que tenía que hacer profesionalmente y que si luego tenía una cena en casa tenía que recibir a un compromiso de su trabajo o del trabajo de su marido, pues no tuviera que tener el doble trabajo, porque mi abuela ya lo hacía por ella. Y entonces, por eso decía, Armani y yo somos los que más hemos hecho por la mujer moderna. Hoy esto se vería como una frase machista, intolerable, iríamos a la cárcel todos por decirla, pero yo creo que continúa siendo cierta. Al principio habla de la dificultad que enfrenta su abuela y su abuelo al levantar el negocio, incluso que vivieran en la trastienda de la tienda de Semón. Sí, vivían en la cocina. En la cocina, ¿no? Junto a su madre. Sí, y tenían una cocina, levantaron como una pared, pero no una pared, sino como un biombo casi, ¿no? Sí. Y tenían la cama y la vivienda y trabajaban. Ahora cuando dicen que somos la primera generación que vamos a dar un mundo peor a nuestros hijos, yo lo veo un poco aventurado, porque realmente vivimos en grandes comodidades. Y entonces estas comodidades yo creo que no se pueden comparar con ninguna otra cosa. Hace poco escribía en un artículo en el periódico que creía que vivíamos mejor que no habíamos vivido nunca. Vivimos en el mejor país del mundo, en las mejores condiciones para nuestros hijos y entre las más agradables comodidades. Claro, porque tú ahora has venido aquí desde Madrid sin ningún problema, has pagado un AVE que era barato, tienes un iPhone, tienes un trípode, todo esto. ¿Cuántos años tienes? 18. 18. Todo esto yo no lo tenía. Yo no sabía que era una. A mí me llegan a hablar de un iPhone a mis 18 años y yo hubiese colapsado. No teníamos estas facilidades que ahora tenemos. En todos los sentidos, o sea, mi hija
Yo no nací con aire acondicionado, o sea, sí que había aire acondicionado en el mundo, pero no en mi casa. Yo no nací, desde luego, con internet, ni con iPhone, ni con nada, ni con el acceso que ahora mismo tiene mi hija, que tiene 13 años, que tienes tú, que tienes 18, pues a todas las cosas que tú tienes, tus mínimos, o por no hablar de ti solo, sino los mínimos de tu generación, son muchas veces los máximos de la generación de nuestros abuelos. Entonces, esto hay que considerarlo. Es verdad que hay dificultades, cada época tiene sus dificultades, esto no podemos tampoco negarlo, pero el acceso que tú has tenido a absolutamente todo era inimaginable cuando yo tenía tu edad, cuando mis padres tenían tu edad, cuando mis abuelos tenían tu edad. Os estamos dando a vosotros un mundo fantástico, con peligros, por supuesto, con cosas que no funcionan, por supuesto, pero un mundo extraordinario, bellísimo, conectado, fabuloso para explotar tus posibilidades. Tú me has llamado, bueno, porque has tardado, pero has tardado tú, no yo. Quiero decir, tú me has llamado y en el tiempo en que tú has dicho y en el minuto en el que tú has dicho se ha hecho esta entrevista. O sea, esto antes era una cosa mucho más complicada. Claro, sí. Gracias. No, encantado. Es decir, ha sido un momento, ¿sí o no? Sí, fue un momento totalmente emocionante, pero fue un momento. También, hablando de su abuela, decía que a la única mujer que le ha presentado a su abuela y que le gustó fue su mujer. A la única, sí, mujer. O sea, sí, mi abuela me dijo que... A ver, hay gente que intenta afirmarse contra la opinión de sus padres o de sus referentes, de sus abuelos, yo qué sé, de sus padres, no es lo más clásico. Yo nunca he intentado hacer nada contra mis padres, ni contra mi abuela. Hombre, a veces alguna cosa, pero una gamberrada. Pero las cosas importantes siempre pensé que tenían que estar de acuerdo ellos. Pero no porque yo viviera sumisamente, sino porque vivía inteligentemente y porque pensaba que especialmente mi abuela era más inteligente que yo y también pensaba que me quería incluso más de lo que yo me podía querer en algún momento, ¿no? Y que por lo tanto no me iba a dar ningún mal consejo. Y entonces yo, cuando conocí a mi mujer, yo estuve muy seguro de que era mi mujer, pero es verdad que la prueba de fuego fue presentarse a mi abuela y mi abuela me dijo, bueno, tú tráela a comer, pero yo no me quedaré a comer, yo solo iré un rato. Entonces, cuando yo llegue, tú haces ver que tienes una llamada. Bueno, más o menos hice esto, me dio un poco de vergüenza, porque claro, y aparte era dejar a mi mujer allí con los leones, ¿sabes? Pero bueno, es lo que hice porque es lo que me dijo mi abuela. Y entonces me fui y al cabo de un cuarto de hora volví, mi abuela se despidió y por la noche, al cabo de unas horas, para la comida, la llamé y le dije, oye, ¿qué te ha parecido? Me parece muy bien, con esta chica podrás ir por el mundo pisando fuerte. Entonces dije, ahora ya está, ahora puedo pedir matrimonio, ¿no? Está claro. Y al igual que tu abuela tenía referentes, ¿cuáles son los referentes que le han marcado a usted en su vida? A mí, Ferran Adrià y Cruyff siempre han sido mis dos referentes más importantes. Ferran Adrià yo creo que es el genio más importante vivo que hay en este momento en la humanidad. No en España, bueno, por supuesto en España, en Barcelona, pero sobre todo en la humanidad. O sea, nadie en su disciplina artística ha hecho avanzar tanto a las cosas y siendo estas cosas la metáfora también del avance de la humanidad, ¿no? Nadie, ni en la pintura, ni en la literatura, ni en el cine, nadie ha hecho que las cosas cambiaran tanto y de un modo tan radical. Podríamos citar algunas personas que han hecho cosas memorables, ¿no? Pero nadie que lo haya hecho que haya llevado la creatividad, la imaginación, la capacidad de cambiar nuestras vidas tanto como Ferran Adrià. Ferran Adrià no solo ha hecho el bulli, no solo ha hecho estos platos que a todos nos pueden maravillar, sino que a través de estos platos, a través de esta élite, digamos, de la cocina, ha cambiado por debajo nuestra manera de comer. No comemos ahora como comíamos antes de que esto era bulli, pero no comemos ahora en ningún sitio. O sea, incluso los restaurantes o los cocineros más ignorantes de alguna manera o más pedantes que puedan decir, no,
Yo prescindo de la cocina creativa, no me gusta nada la cocina de Ferran Adrià, no. Ellos también, sin darse cuenta, han cambiado su manera de cocinar. La cocina, o sea, la gran aportación, de hecho, de Ferran Adrià a la historia de la humanidad no es haber hecho el bulli, que por supuesto es una gran aportación, sino haber higienizado la cocina, haber hecho que las bases, lo más básico de la cocina, haya subido un peldaño, sea hoy mucho mejor de lo que era. Cualquier bar Manolo de la esquina hoy intenta cocinar un poco mejor de lo que intentaba cocinar hace 30 años, porque tiene una conciencia de cocinero, porque tiene unas ideas sobre cómo freír, cómo hacer a la brasa, muy superiores, mucho más cultas, mucho más interesantes de las que tenía. Aunque no haga nada creativo, aunque solo haga cosas a la plancha. Usted en este momento lleva una cruz colgada. Ah, sí. Sí. Mi cruz, sí. Claro. Esta cruz me la regaló el padre Carlos, que es... pero esto se tiene que llevar por... Bueno, se puede llevar por donde quiera. Sí. Me la regaló el padre Carlos, que era bueno, es el cura de San Gregorio Taumaturgo, una iglesia que está aquí al lado. Ahora está haciendo su tesis en Roma y la va a presentar a finales de abril. Es una persona muy importante para mí, padre Carlos, para mí, para mi hija. Y el padre Carlos, esta cruz no se ve, aunque te lo mostrara a la cámara no se ve, pero detrás, como es pequeñita, no se ve. Tiene escrita una frase de Juan Pablo II que es: no tengáis miedo. Una frase que decía Juan Pablo II, no es exactamente de Juan Pablo II, pero Juan Pablo II la decía: no tengáis miedo. Creo que es importante. Tú dices que el laicismo no es una forma de neutralidad, es una venganza. Sí, claro, o sea, hay una operación contra Dios, pero es una operación absurda, porque en el fondo Dios no es nada que no sea el hombre. Pero ha habido una voluntad socialista de sustituir al Estado por Dios. Y entonces el laicismo es una manera de eliminar la tensión trascendente del hombre. Pero es que sin esta tensión trascendente, el hombre no es nada, el hombre es un animal. Entonces, es lo que hace que nuestra vida sea sagrada, lo que hace que ahora por la calle nadie te haya asesinado para robarte la chaqueta o para robarte lo que sea, que lo que hace que la gente respete las leyes, los semáforos, las cosas más elementales y las más complicadas, es que la vida es sagrada. Y la vida es sagrada porque no es enteramente nuestra y porque está tensada a una idea del bien y el mal que es superior al interés diario que podamos tener. Y entonces, en la medida que se niega nuestra naturaleza trascendente, y en que se niega la creación, se niega cualquier elemento de profundidad humana. En Crónicas Marcianas decías: ¿vosotros habéis conocido algún cardenal progresista? Cuando son progresistas no llegan. La iglesia lleva 2000 años funcionando porque no hay ni progresistas ni mujeres. Sí, esto fue un pronóstico complicado, porque esto fue cuando Juan Pablo II murió y el cardenal Ratzinger se convirtió en el Papa Ratzinger, en Benedicto XVI. Y claro, uno no podía prever con lo bien que nos había ido todo, luego nos encontráramos en situaciones más complicadas. Pero bueno, es verdad que en principio la Iglesia ha sido conservadora y que en el negocio, por decirlo así, más antiguo del mundo, es verdad que las mujeres nunca han dicho misa. Esto es verdad. Hasta ahora es verdad. O sea, y ha funcionado. Sí, pero ¿cuál es su opinión sobre el actual Papa? Yo sé que es un poco difícil hablar del Papa para los católicos. Yo no voy a hablar del Papa. ¿Por qué? Porque yo me comprometí en un artículo ABC a no hablar nunca más mal de un Papa. Me comprometí, di mi palabra. Y la di porque había hecho un artículo negativo sobre este Santo Padre y luego me arrepentí de haberlo hecho. No porque variara mi opinión concreta sobre el Santo Padre, no porque cambiara de opinión, sino porque creo que no es el papel de un católico criticar a un Papa. Y entonces, yo no hablo o sea, si no puedo decir
grandes cosas, No. no hablo de un papa, yo tengo todo el respeto del mundo por el Santo Padre. La Iglesia no es una organización democrática, es una organización jerárquica, y entonces a mí el Santo Padre me parece muy bien, es el Papa, es indiscutible, es así, y cuenta con todo mi apoyo, respeto y arrepentimiento por haberlo criticado una vez en público, cosa que no voy a hacer nunca más. No, sí. Y así lo prometí, y me comprometí en público además, o sea, no fue una cosa de decir. No, sí, me parece súper bien. Y a partir de ahí, si uno quiere criticar al Papa, que lo haga. Yo no lo voy a Campo hacer. libre, ¿no? Pero... Yo no lo voy a hacer. Y ahondando más en la fe, ¿cuál es su relación con la fe? ¿Cuándo comienza? Y yo creo que todo el mundo vivimos un proceso en el que profundizamos más nuestra relación con Dios, ¿no? ¿Cuál es su momento? Mira, es raro decirlo, pero a mí Dios me cae bien. Me parece que tiene un gran sentido del humor y que ha hecho algo realmente memorable. Y me llevo bien con Dios. Yo no sé si es serio hablar así o no de la religión, pero es mi manera de sentirlo, no te puedo... Yo tengo una manera completamente agradable, suave, hasta alegre, festiva de relacionarme con Dios. No sé si, has utilizado una palabra ahora, no sé si es profunda en el sentido de que solemos atribuir la profundidad a un cierto espíritu grave de las cosas, ¿no? A una gravedad. Yo no tengo una relación grave con Dios, no tengo una relación trágica con Dios. Estoy encantado con Dios. Creo que está de mi parte, además. Creo que me ayuda sinceramente a ser mejor, a pensar mejor, a hacer las cosas mejor. Estoy muy agradecido. Creo que cuando me ha ido bien, cuando las cosas me podían ir bien, me han ido muy bien, y cuando me podían ir muy mal, me han ido solo regular. Estoy muy agradecido, muy contento, y siempre ha sido así. Nunca he tenido, por decirlo de una manera vulgar, un cabreo con Dios. Nunca, en la vida, nunca. Me ha parecido, o sea, alguien con quien yo tenía una relación natural, instintiva, y más de mejor amigo que de gravedad y de miedo. No, ¿sabes? El temor de Dios, Sí. yo nunca lo he tenido. El amor por Dios, todo el mundo. Y cuando hay gente que dice, incluso católicos, que se sienten angustiados, y yo lo entiendo, por si Dios existe o no existe, por si cómo será el cielo, cómo será la vida eterna, nunca he tenido esta... Pero, oye, si ahora empezamos un debate racional sobre cómo es el cielo, pues me voy a perder cómo se perderá todo el mundo, ¿no? Pero yo es que nunca he pasado por ahí mi relación con Dios. Nunca me ha parecido que esto fuera importante. Simplemente me llevo muy bien con Él, es mi cómplice, y estoy plenamente agradecido, y todo me ha ido bien, no tengo ninguna queja, vaya. Claro. Podemos decir que el cielo es como definirlo en contra del infierno, ¿no? El infierno es la ausencia de Dios, pues... Ya dirán cómo es, o sea, no tengo ninguna prisa. De momento esto me parece suficiente premio. Y esto también hace que yo no le tenga... Yo tengo una muy buena relación con mi muerte. Esto yo creo que es importante. Y tengo una buena relación con mi muerte porque tengo una buena relación con mi vida. A mí me gusta mi vida, estoy muy contento, me ha ido bien. He podido hacer lo que yo quería. Cuando yo tenía tu edad, igual un poco antes, pero seguramente cuando tenía tu edad, yo un poco, bueno, como a ti te debe pasar ahora, pues tienes tus aspiraciones, piensas en qué quieres ser en la vida, a quién quieres conocer, de qué te gustaría trabajar, con quién, dónde, no sé, piensas una serie de cosas que efectivamente luego van cambiando con el tiempo, pues vas variando un poco, pero en general tú tienes unas fascinaciones desde que tienes uso de razón, un poco adolescente, ¿no? 13, 14, hasta ahora, y todo esto, bueno, pues luego tendrás unos años, ¿no? A partir de ahora, para irlo madurando y para irlo obteniendo, para irlo consiguiendo, ¿no? Para ir haciendo realidad, pues, lo que tú has pensado de joven. Y tu yo adulto será la realización de los sueños de tu yo joven o adolescente, más o menos.
Entonces a mí me ha ido bien, yo todo lo que quería hacer lo he hecho. Donde quería ir he ido. Y entonces, si ahora yo me muriera, ahora mismo, y al cabo de un momento Dios me preguntara, ya en la eternidad, me dijera, ¿te ha parecido bien? O sea, ¿has disfrutado el trayecto? Yo diría que sí, le agradecería mucho. No tengo la sensación de... O sea, creo que la gente cuando tiene demasiado miedo a la muerte es que no ha vivido suficientemente bien y que no tendría que preguntarse tanto por qué hay o qué no hay o por cuándo se va a morir, sino por si ha hecho realmente todo lo que quería hacer, y si no lo ha hecho, que lo haga. Y cambiando de tercio de la parte, la relación con la gastronomía. Usted dice que tú dices que comes por lo menos un día fuera de casa, una vez al día en un restaurante. Sí, una o dos. Yo no como en casa, digamos así, nunca como en casa. No. O sea, sí, aprovecho cuando estoy en casa para no comer, para la dieta. Porque soy yo un cocinero pésimo, o sea, no hay nada peor que cuando yo entro en la cocina. Y por lo tanto, pues no lo hacemos, no se nos da bien, no lo hacemos. Y entonces mi mujer cocina muy bien, pero a mí me gusta el acto de ir al restaurante. Comer está bien, que siempre, pero me gusta el acto social de ir al restaurante, de ir con mis amigos, con mi familia, al restaurante. Esto me parece lo más bonito del día, ¿no? Lo más, el acto central del día, ¿no? El acto trabaja, bueno, me gusta mucho trabajar también, me gusta todo lo que hago. O sea, trabajas, estás contigo, ¿no? Y luego vas a comer en un restaurante con unos amigos y allí, de alguna manera, se comenta lo que ha pasado durante el día. Yo no suelo tener comidas de trabajo, solo como con la gente a la que quiero. No tengo ningún... Hoy, por ejemplo, tengo una comida con se puede decir, porque con el presidente de la Generalitat, al que yo quiero mucho. Si yo no quisiera al presidente de la Generalitat, no iría a comer. O sea, le pediría una entrevista, le pediría hablar con él 15 minutos por teléfono, lo que sea, pero no iría a comer. Es un acto demasiado íntimo como para hacerlo con alguien a quien no quieres de verdad. Hace poco hablaba Arcadi Espada de la Eucaristía de la mesa de comer, como una forma solemne. De celebración. De celebración. Para cómo empieza y cómo termina, ¿no? Y cómo se puede alargar esa Eucaristía, ¿no? Bueno, lo principal es elegir con quién. O sea, tú cuando te levantas... A mí me molesta mucho tener una agenda llena. Esto de decir, no, hoy vamos a comer, sí, pero el 28 de abril porque tengo... No, oiga, yo no sé, yo hoy sé con quién voy a comer, porque te lo acabo de decir, y porque como es una persona que está muy ocupada, pues hemos tenido que planificar esta comida con un cierto tiempo. Pero yo no voy mañana no sé con quién voy a comer, y depende del día. O sea, tú te levantas y tienes un estado de ánimo. No siempre está, o sea, tú quieres mucho a tus padres, ¿verdad? Claro. Pero no cada día es el día de ver a tus padres. O sea, hay días que no quieres ver, o sea, que quieres estar solo, o que te apetece quedar con unos amigos porque tienes un estado de ánimo, que te apetece ir a comer con ellos, no sé dónde, porque yo qué sé, por cualquier historia, ¿no? O sea, cada uno, sí. ¿No? Hay unos días, o al contrario, hay días que estás quedado con unos amigos que dicen, qué pereza ir y prefiero quedarme en casa o estar con... Por lo tanto, ya empieza atendiendo al humor del día. ¿No? El humor del día, llamas a tu amigo y ¿puedes comer? Ah, sí, puedo. Bien. Entonces elegir el restaurante también, porque no siempre tienes hambre de comer lo mismo, hambre o ganas de un ambiente, de otro. ¿No? Esto es fundamental. Y luego necesitas también ir a restaurantes que te quieran. O sea, esto de ir a restaurantes sin que te conozcan, o sea, lo que no puede ser es que tú entres en un restaurante y no pase nada. Si tú vas a un restaurante y no sabes ni quién eres, no te conoces, no vayas, vas a tirar el dinero. Vas a tirar absolutamente el dinero. Si quieres ir a ese restaurante, procura ir con alguien que le conozcan y que sea alguien ahí que le traten de una manera adecuada, porque al final nosotros lo que queremos es que nos traten bien. Comer bien es importante, pero que nos traten bien es mucho más importante. Y por lo tanto, Arcadi y yo, a que yo quiero mucho, vamos a comer a sitios muy buenos, pero donde nos tratan muy bien. Y yo cuando voy a comer con Arcadi me ocupo sobre todo de que cuando Arcadi llegue a aquel sitio esté muy contento de que llegue Arcadi Espada. Si la gente no está contenta, necesitamos otro sitio. Es como cuando tú tengas
o si ahora tienes una pareja, es muy importante que aquella persona a ti te quiera mucho. O sea, tú la tienes que querer, por supuesto, te tiene que gustar y todo, y tiene que funcionar muchas cosas, por eso es tan complicado. Pero sobre todo que te quiera mucho y que te trate muy bien. Y que te trate muy bien, no según un protocolo, sino según lo que tú creas que es tratarte bien. Según tus expectativas concretas, personales y muy particulares de lo que sea tratarte bien. Y eliges siempre a una persona que te trate muy bien, porque nosotros es básicamente lo que queremos. Y luego queremos otras cosas, por supuesto, pero la primera es esta. Entonces, alguien que no te trate muy bien, siempre vas a tener problemas. Si un restaurante donde vayas y no te traten como a ti te gusta, no vas a estar cómodo. Y si no estás cómodo, nada de lo que comas te va a sentar bien. Con lo cual, lo primero es que te traten bien. Y luego ya... La relación que tiene con las tiendas de gastronomía, vamos a denominar gourmet, de alguna forma, la hereda de su abuela. Pero ya no existen estas tiendas. Porque hace poco hablaba de un artículo de una tienda de una frutería, verdulería que cerraba. Sí, terrible. Aquí en Barcelona. Sí, no, se llama Camarasa, sí. Ha hecho suspensión de pagos, más que... Ahora tiendas gastronómicas, por así decir, hay una tienda muy importante en Barcelona que se llama La Viniteca, que aunque se supone que es de vinos, o sea, principalmente de vinos, ha desarrollado, pues tiene una quesería extra, una sección de quesos fantástica y de embutidos también. Pero lo más importante que va a haber ahora, pero desde que Semon, digamos, tuvo su decadencia, yo creo que lo más importante que va a haber ahora en España va a ser una tienda, una charcutería, que va a hacer un chef que se llama Rafa Peña, de un restaurante que se llama Gresca, también en Barcelona, y este chef va a hacer sus embutidos, sus quesos, sus aves, pollos, y esto va a ser el regreso de la alta charcutería a España, que yo creo que se había perdido con la decadencia de Semon, pero no tanto porque... Sí, hombre, por la decadencia de Semon, por supuesto, porque decayó, pero no solo exclusivamente por la decadencia de Semon, sino porque el mundo también ha cambiado un poco. Antes, por ejemplo, como hablábamos antes de los padres y los abuelos, entre tus padres, no sé, porque tus padres, yo podría ser tu padre, pero hablemos tal vez de tus abuelos y de mis padres, cuando se casaron, seguramente tenían una lista de bodas, de regalos de boda, ¿no? Que incluía, pues, por ejemplo, grandes cuberterías, ajuar, ¿no? En general. Sí. Ahora a ti no se te ocurriría, si te casas, hacer una lista con todas estas cosas, porque ya no se come tanto, se hace mucho más vida fuera de casa. Igual, pues en tu lista de bodas, de regalos de boda, pones un viaje, ¿no? O pones una cuenta corriente y te lo gastas en un viaje no sé, pero entonces, pues toda esta comida en casa, tal, no sé qué, pues se perdió en favor del restaurante. También empezaron a salir los restaurantes importantes a partir del bulli, ¿no? A partir de la ramificación del bulli, ¿no? Entonces, ahora ahora hay de todo, o sea, un poco. Y entonces, aquella decadencia por el cambio de usos y de costumbres, pues se arrastró durante tiempo. Y ahora este chef, Rafa Peña, con esta charcutería va a hacer algo otra vez mágico. Espero que le vaya muy bien comercialmente y que tenga solo comercialmente, ¿no? Pero desde luego gastronómicamente será lo mejor de España. Yo creo que seguramente estará abierto a principios de mayo o durante el mes de mayo, y en su mejor momento en septiembre. En uno de los primeros artículos que escribía en Forbes, se le dedicaba al Club Gourmet del Corte Inglés. Muy importante, muy importante. Es que lo han hecho muy bien. O sea, el Corte Inglés, que era el Corte Inglés tiene mucho mérito como grandes almacenes. Nosotros seguramente por una especie de cosa provinciana, siempre hemos admirado más lo de fuera, ¿no? Pues Harrods en Londres, estas cosas, ¿no? Bueno, a ver, no se trata de comparar, pero lo que yo digo es que el Corte Inglés, que empezó siendo una cosa más de uso
normal de clase media, ahora tiene todos los espectros, todo. O sea, tú en el Corte Inglés puedes encontrarlo casi todo. Un servicio mayor, no son jóvenes, no son todos jóvenes. Quiere decir que son personas de 50, 60 años que conocen el oficio, te tratan bien, saben qué están vendiendo, son profesionales de larga duración, o sea, no son chicos de 18 años o 19 años, hombre, que también tienen derecho a trabajar, pero que, o sea, que son sueldos que son un poco más caros, que seguramente porque estas personas han acumulado privilegios lógicos de salario a lo largo de su vida. Por lo tanto, el Corte Inglés hace un esfuerzo con tener un personal que tiene más nivel, más calidad, más calidez, y tienen tanto en la gastronomía como en las demás cosas altos niveles. Y entonces a mí me pareció justo reconocer esto en Forbes, ¿no? Me pareció que el Corte Inglés ha hecho un esfuerzo de refinamiento, de sofisticación a lo largo de la historia, que está bien. Y es una, a mí me cuesta asimilar eso a una tienda gastronómica, como era Semon, como va a ser la nueva tienda de Rafa Peña, como la Viniteca, pero desde luego es un gran nivel. Es un gran nivel, sí. Cambiando, vamos a pasar a tu época como periodista, y quería empezar siempre con una pregunta que es ¿cuál es tu relación con la verdad? Esto va para todos los periodistas igual, pero... Esta es la especialidad de Arcadio Espada. Claro. Yo he venido al mundo, Arcadio Espada ha venido al mundo a contar la verdad. Yo he venido al mundo a dar esperanza. Es muy distinto. Pero a veces también hay que contar, no, yo también tengo que contar la Claro. verdad, y a veces a mí me pone esto en alguna situación complicada. Y la asumimos y hay que ser valientes y hay que contar. No, yo creo que la verdad es, hombre, evidentemente que es importante. Y a mí, con el tiempo me ha tocado ir haciendo información. Yo esto no lo hacía al principio, solo hacía opinión, y con el tiempo me ha tocado ir haciendo información. La verdad se dice poco. En España se dice poco. Concretamente en Cataluña no se dice nunca. Es decir, nunca. Pero la verdad en Cataluña está considerada de mala educación. Y está considerada... en el momento que la dices, eres antibarcelonista, si la dices sobre el Barça. Si la dices sobre Cataluña, eres anticatalanista. Con lo cual, la verdad en Cataluña no tiene ningún tipo de prestigio. Seguramente es por eso que se han podido hacer tantas cosas que, como diría el juez Marchena, han sido ensoñaciones. Porque la verdad no tiene ningún valor. No se dice. Es ofensivo. Pero cuando la dices, tampoco pasa nada. Quiero decir que la gente al final se acaba acostumbrando a que, bueno, este dice la verdad, pero se te ve como un bicho raro. Y tienes que tener una cierta valentía, un cierto sentido de ser capaz de salir a la calle cada día, y ya está, y con esto tiramos. Empiezas a escribir en el Avui. Hey. En el Avui en el 2001. Sí. Como... No, bueno, sí, no era el primer trabajo, pero sí. Sí, pero siempre se habla de la Avui como el primer trabajo. Me interesaría saber cuál es el verdadero La vanguardia, primer trabajo. La vanguardia. No, bueno, como yo admiraba y admiro mucho y quiero mucho a un periodista catalán, se llama Joaquim María Pujal. Y Joaquim María Pujal, yo lo conocí porque narraba los partidos del Barça. Primero en Radio Barcelona y luego en Cataluña Radio. Y era el primero que lo hizo en catalán. Y a mí me sorprendía, era muy del Barça, soy muy del Barça, pero y lo escuchaba por escuchar el Barça, pero muy pronto tenía una señora que nos cuidaba, a mi hermana y a mí, se llamaba Laura, y Laura me dio a escuchar a Pujal, y me lo dio por algo, porque ya veía. Y a mí me interesó de Pujal enseguida no solo el resultado del Barça al partido, sino el uso que hacía del idioma. Me parecía increíble que fuera capaz de hablar un catalán tan sensacional. Y daba nombres a las cosas que hasta aquel momento el catalán no tenía, ¿no? Me parecía que el momento de creación lingüística
era muy sorprendente para mí. Y ahora me sorprende que me sorprendiera tanto, porque yo no tenía yo tenía 8 años. Y en aquel momento yo decidí que quería escribir. No exactamente por eso, pero esto evidentemente me ayudó. Y me dejaba muy sorprendido siempre escuchar y muy maravillado escucharlo. Y luego hice también algún programa en la televisión, que no era de deportes, que era de debates. Y entonces yo el primer trabajo lo tuve con él, porque cuando tenía 15 o 16 años empecé el largo ascenso solitario para pedirle trabajo. Y fui al campo del Barça cuando aún era más fácil acceder a las cabinas de los periodistas. Y nada, lo conocí, hablé con él, le dije que quería trabajar con él. Yo tenía 15 años y él me dijo que vale y que nos fuéramos viendo. Y yo cada día que jugaba al Barça al campo, cada día iba al campo. Y si podía verle 15 segundos, 15 segundos. Si podía hablar con él 10 minutos, 10 minutos. Daba igual. Hasta que por fin a los 18 años conseguí mi primer trabajo con él. Y luego el primer trabajo importante fue escribir en La Vanguardia. Gracias a Juan Tapia, que era el director de La Vanguardia entonces, y que tuvo la inmensa generosidad, y yo casi diría que caridad, a los 19 años, de decirme, bueno, este verano ven a La Vanguardia y a ver qué haces. Y estoy muy contento de haber sido. Pero ya luego, como articulista de opinión, estoy ya un poco más así, sí que fue en el Avui, con el director Vicent Sánchez, que es el padrino de mi hija. Me gusta mucho pensar, a pesar de que yo tengo a veces una cierta fama de polémico o de pelearme con la gente y tal, fíjate que te he nombrado a Puyal, al que yo no puedo querer más y somos muy amigos. A Juan Tapia, el mismo caso. Y a Vicent Sánchez, el mismo caso, que además es padrino de mi hija. O sea, ya más amor no cabe. En el Avui es uno de los artículos con el título un poco más polémico, vamos a decirlo, como Parlar español es de pobres. Sí. Y que Vicente Sanchís lo refiere como un tipo de sátira al típico que recibían del provincialismo, ¿no? Riéndose de las lenguas. Sí, era esto. Yo era independentista en aquella época. O sea, ahora tampoco se trata de, o sea, hay gente que reescribe su historia. Yo no puedo, a mí me parece un poco engañar, ¿no? Yo era independentista y además era muy independentista. No es que, oye, es que Salvador era un poco, no, era muy independentista. Entonces esto hay que dejarlo claro, porque si no, no se entiende. Y yo era un independentista enamorado de España, pero un independentista. Y además con artículos y comentarios que ahora yo no escribiría y que me sabe un poco mal haber escrito en relación a España. Pero para mí España y el español siempre habían formado parte de mi ser. Bueno, y entonces un día alguien dijo que hablar en catalán era una tontería, o escribir en catalán una tontería, porque no se podía ir a ninguna parte, algo así, la típica historia. Y lo dijo de una manera un poco grosera. Y luego cuando se tiró encima dijo, no, era broma. Y yo dije, vale, pues yo también voy a hacer una broma, pero en sentido contrario, a ver cómo la toman. Y ya viste cómo la tomaron. Este artículo yo estoy muy orgulloso de este artículo. Primero porque lo he escrito yo y yo soy padre de todos mis artículos sin excepción. Lo cual responde a una manera de pensar, a una época, no responde a una época en que yo pensaba de una manera distinta. Pero no deja de ser una sátira, una broma o una broma de respuesta a otra broma, para demostrar un poco que cuando se meten con las cosas a las que tú quieres, nunca sienta bien a nadie. Esta era la pretensión del artículo y creo que fue una pretensión lograda. Y además es un artículo que llegó a publicarse hasta en Los Angeles Times, nunca un artículo dio tantas vueltas como aquel artículo. Y luego, vista mi evolución, pues alguna gente ha tratado de echármelo en cara, ¿no? Decir, sí, porque tú ahora dices esto, pero antes decías aquello. Sí, es verdad.
¿Sabes qué pienso? Que las personas que dicen que que presentan como un valor o como un mérito no haber cambiado nunca de opinión, de parecer, de visión sobre las cosas, yo creo que son personas que no merecen mucho la pena. Porque si tú, dentro de 30 años, continúas pensando lo mismo y te continúa gustando exactamente lo mismo y por los mismos motivos que hoy, querrá decir que esos 30 años no los has aprovechado demasiado. Yo he aprendido cosas, claro que he aprendido cosas, y he hablado con personas mucho más inteligentes que yo, que me han enseñado cosas, y he ido a sitios que he visto cosas que me han hecho cambiar, y estoy muy orgulloso de esto. Esto no me hace renegar de lo que yo era, porque no entiendo cómo se puede renegar. Tienes que aceptar lo que has sido, lo que has escrito, asumirlo y explicarlo, pero no renegarlo, es absurdo. Pero puedes decir, ahora no estoy de acuerdo con aquello, y incluso como el artículo contrario al Papa, pues yo te digo, ahora mismo me arrepiento de haberlo escrito, ¿vale? Pero lo escribí yo, o sea, y lo escribí porque yo pensaba de aquella manera, pero lo que no había pensado es que no tenía que escribirlo, ¿vale? Muy bien, vale. Y por lo tanto, bueno, esta es mi respuesta general, no solo al artículo y a su fama, sino también a que cuando alguien te diga que en 30 años no ha cambiado nunca de opinión, desconfía un poco de la capacidad de aprender de aquella persona. Yo creo que esta capacidad que tenemos de aprender y de mejorar es una de las mejores que tenemos. ¿Y cómo ha cambiado de pensar de un férreo nacionalismo catalán a no pensar igual? Sí, porque primero te das cuenta de que Cataluña no existe tal como está planteada desde el catalanismo. El problema del catalanismo es que se refiere a algo que no existe. Entonces, yo de esto cada uno se da cuenta cuando puede. Hay gente que se muere y no se da cuenta. Pero Cataluña, si hoy no es independiente, no es por culpa de España. Vamos a ver. España es Cataluña también, o sea, no es por culpa de Madrid, o no es por culpa de la otra parte de España. Sí. Es que España sin Cataluña no existe tampoco, ¿eh? O sea, España es la unión de Cataluña, Castilla, Andalucía. O sea, bien. Con lo cual, si Cataluña hoy no es independiente, es porque Cataluña y los catalanes no han querido, ni hoy ni en ningún otro momento de la historia. Porque si lo hubiesen querido, lo habrían tenido. No es cierto que España sea un país violento, no es verdad. No. Aquí declaramos la independencia y no entra en ningún tanque. Lo único que se hizo es aplicar el artículo 155. Y el artículo 155 se aplicó con un solo enviado del gobierno a Cataluña, que fue Roberto Bermúdez de Castro. Este señor lo envió la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, llegó un domingo por la noche, lo sé porque cenó conmigo, y se aplicó el 155 con la máxima colaboración de Convergencia, de Junts en aquel momento, de Esquerra Republicana y de todos y cada uno de los funcionarios y no funcionarios, pero especialmente funcionarios catalanes, catalanistas, independentistas, que fueron a trabajar a pesar de la aplicación de 155. Es decir, digo especialmente funcionarios, ¿no? Porque todos los bastureros independentistas, los bomberos independentistas, los médicos independentistas, los maestros independentistas, que tantas huelgas o tantas demostraciones públicas habían hecho corporativas, de decir, los carrers serán siempre nuestras, las calles serán siempre nuestras. Las calles fueron siempre de la lluvia, como hoy, de nadie, porque bastó con que el presidente Rajoy dijera queda aplicado el 155 para que todo el mundo obedeciera y obedeciera sin ningún tipo de problema. Y entonces, yo me di cuenta de esto en 2010, cuando Artur Mas ganó las elecciones, después de unos años de gobierno del tripartito en Cataluña, del tripartito que era el Partido Socialista, con el presidente primero Maragall, luego Montilla, y con Esquerra Republicana y con lo que entonces se llamaba Iniciativa per Catalunya, que era la versión de Izquierda Unida en Cataluña. Bueno, y entonces yo en 2010 Artur Mas llegó al poder y me di cuenta
de que ni tenía ninguna intención de hacer nada, y vi que aquello a lo que yo había, por lo que yo había imaginado, aquello que yo había imaginado que era el catalanismo, un estado pequeño, eficaz, que pudiera, todo aquello no existía, nadie quería hacerlo, tenía poco sentido por el tipo de mentalidad que había en Cataluña. Fíjate que el proceso independentista, a medida que avanzó, se fue cada vez volviendo más de izquierdas, siempre pasa lo mismo. Y esta idea de poder decir, mira, podemos tener un estado pequeño, como Suiza, como tal, llevado por gente inteligente, que la mayor parte de gente entienda que esto tiene que ser una solución, yo no te digo de derechas, pero sí una solución liberal, tal. Todo esto, este tejido no existe, no es el material de Cataluña. Y yo me di cuenta que no existía. Y a la vez me di cuenta de otras dos cosas. Primero, que yo fui padre en aquella época, en 2011, y además me echaron de la BUY. Sí, me echaron de la BUY. Nunca he sabido exactamente por qué, pero bueno, por algo sería. Me echaron de la BUY y me fui a trabajar a Mundo con Pedro J. Y entonces, con mi hija descubrí que yo no quería líos en la vida, y menos de inestabilidad que perjudicaran a la vida normal, ¿no? Y me di cuenta de que España, además de un hecho cultural, como hecho político, a mí tampoco me pareció tan mal. O sea, y entonces tuve una relación de redescubrimiento o de descubrimiento de España. España me pasó a caer bien, y Cataluña vi que era imposible, que yo había estado refiriéndome a un país que como mucho era un club privado. Y luego, un club privado que además luego he visto que ni siquiera aquellas personas a las que yo podía haber admirado, que podían ser el entorno de Convergencia, eran personas demasiado inteligentes. Por cómo se han conducido, puedes ver que junto con el fracaso del catalanismo político, por decir así, cabe subrayar también el muy especial fracaso de Convergencia y Unió como partido, ¿no? O sea, la destrucción de Convergencia y Unió como partido ha sido total y absoluta, y con ella la destrucción de Cataluña. En el 2009 escribes el artículo cuando te echan, dice: me echaron del diario Avui porque José María Lara, accionista militario, José Manuel Lara, accionista militario, necesita complacer a la Generalitat, entonces presidente Montilla, y que pidieron de condición su cabeza. Sí, esto con el tiempo, José Manuel Lara, al que luego yo nunca me he llevado mal nunca me llevé mal con él, pero luego me llevé especialmente bien con él, ¿no? Y me dijo que esto no había sido exactamente así, pero tampoco me dio una explicación mucho más que yo pudiera entender. Claro. Y entonces simplemente no pasó. Lo que sí que tengo que decir es que de José Manuel Lara guardo un gran recuerdo. Una persona muy agradable y muy generosa, y que en los momentos finales de su vida tuve acceso a él y me gustó mucho tenerlo. Ficha en el 2009 por el diario El Mundo, director Pedro J, y en el diario El Mundo tiene una larga travesía hasta 2015 que le despide David Jiménez. Bueno, travesía no, bueno, un largo viaje, muy agradable. Sí. David Jiménez me despidió, pero sin decir ni buenos días, o sea, es que no, ni me... Sí, me echó, pero quiero decir que sin no sé, pues das una oportunidad siempre a todo el mundo. Él no, él llegó y me dijo, tú fuera. Pero bueno, te contrataron, conseguiste trabajo menos de 3 días en ABC. En menos de 3 horas. Lo que pasa es que se hizo oficial al cabo de 3 días, pero sí. Sí, pero vamos a recordar la etapa en el diario El Mundo, que yo creo que la amistad un poco diferente con Carmen Rigal, porque era muy... contestaba siempre, ¿no? Y tú, Carmen Rigal, y tú siempre le respondías, ¿no? Sí, pero es que yo la verdad es que yo no sé quién es Carmen Rigal, de verdad, ¿eh? Es decir, simplemente cuando si alguien me escribía algo yo contestaba, pero es que ¿quién es Carmen Rigal?
no sé, igual es alguien, pero a mí nunca me... Siempre he tenido la sensación de que antes de escribir sobre ella podía haberme documentado un poco más, pero luego ya, o sea, me di cuenta un poco de que tampoco tenía ganas de escribir sobre ella. Sí, no pero... sé, igual es alguien, pero para mí no, o sea, en serio, o sea, yo entiendo que para mucha gente pueda ser muy importante. Sí, pero por ejemplo Lucía Méndez tampoco era... Esto ya, Creo si que hablamos de esto, mira... Fue la directora de opinión sí, de... pero ahora, por ejemplo, aquí están arreglando los restaurantes, entonces ya podemos mandar, ya hablamos de nombre. No, sí, si quieres, sí. Sí, pero que a lo mejor la opinión suya concuerda con la que tuvo luego David Jiménez en su periódico, en su libro. Ignoro con qué concuerdan las opiniones de Lucía Méndez y he sido muy feliz ignorando con qué concordaban durante 49 años. Sí. Lo hacemos igual con Víctor de la Serna. Sí. Hay que ser, no sé, son personas que me producen una cierta indiferencia, o sea que uno no tendría que... Es que no sé qué decir, es que tampoco... No sé, sí, podría no haber dicho nada de aquellas personas, sí. Ha escrito nada, y habría sido más un reflejo más ajustado de lo que yo... de mi relación con ellas, simplemente claro. No escribir nada. No... Si ahora me dijeran algo, no escribía nada. Entonces era muy joven y chutaba todos los penaltis, ¿sabes? Ahora no... Hay algunos que dicen, bueno, lo dejamos que lo chute otro, ¿sabes? En El Mundo tienes un artículo que se llama El feminismo es un resentimiento. Sí. Tienen este resentimiento, sí. No sé qué le hemos... no entiendo por qué se tiene que... O sea, yo he vivido rodeado siempre de mujeres. Siempre. He tenido abuelas y no abuelos. He tenido más madre, mucho más madre que padre. He tenido hermana y no hermano. Mujer y no marido. Lo cual, a estas alturas, hay que especificar. Hija y no hijo. Y si nadie se ofende, diré que es perrita y no perrito. Quiere decir que... No, es verdad, o sea, siempre, o sea, en mi vida normal, en mi vida cotidiana, siempre he estado rodeado de mujeres y siempre han sido mujeres muy importantes para mí. Y yo me he sabido llevar siempre muy bien con ellas. Y siempre han sido mujeres fuertes, mujeres válidas, mujeres que en lo que han hecho, lo han hecho muy bien. Y nunca ninguna de ellas ha sido feminista, nunca. Pero ni se les ha pasado por la cabeza tener una actitud agresiva con los hombres, así como cosa abstracta. Ni se les ha pasado por la cabeza pensar que necesitaban, merecían, o lo que sea, algo por ser mujeres. Ni se les ha pasado por la cabeza no querer mucho a todos los hombres de su vida. No entiendo, o sea, y entonces cuando yo veo a una persona que es muy feminista, siempre veo a una persona con muchos problemas. Yo no he conocido a ninguna mujer inteligente, valiosa, capaz, que merezca una admiración, que sea de este feminismo que tú y yo podemos haber visto en las manifestaciones del 8M. Igual que tampoco he visto, sinceramente, a ninguno de mis amigos gays, muchos y muy queridos amigos gays, inteligentes, capaces, valiosos, etcétera, nunca los he visto en las manifestaciones del Día del Orgullo Gay. Nunca se han sentido, por lo menos por lo que a mí me han explicado y por lo que he visto que hacían, nunca les he visto cómodos en este tipo de demostraciones. En cambio, les he visto perfectamente cómodos en la expresión de su amor hacia otros chicos. Fantástico. O sea,
Lo veo así. Sí, pero el artículo se refería a Berlusconi, la relación que tenía con la señorita Rudy, creo que si no me equivoco. Sí, bueno, es que... Y que fingieron que era hija de un exministro egipcio, ¿no? De Hosni Mubarak. Esto fuera, a Berlusconi hay que celebrarlo de una manera festiva. Entonces Berlusconi, el fenómeno que significó Silvio Berlusconi para la humanidad, tomarlo como una constante, como un constante motivo de guerra, era absurdo. A Berlusconi hay que quererlo, celebrarlo y entender el sentido de su aportación. Y que un día detuvieran a una chica que era una amante suya y que él llamara a la policía y dijera: es que es la prima de Hosni Mubarak y no vayamos a crear un conflicto diplomático, a mí esto me hizo reír mucho. ¿Que no es lo adecuado que tiene que hacer un primer ministro? Seguramente no. A mí me hizo reír, sí. Hice un artículo para celebrar esto, sí. ¿Lo volvería a hacer? No te quepa la menor duda. Otros artículos más polémicos es un chico normal, al que luego intentas parodiar como una chica normal, una mujer normal. Se habría dicho lo mismo. Aquel artículo no fue muy bien... Cuando un artículo no es muy bien entendido, seguramente es que no está muy bien escrito. Y en aquel artículo, yo lo que intentaba decir, y creo que, en fin, no tiene demasiado problema entender esto, es que aquel chico que mató a una chica, aquel chico había sido sometido a un estrés y a una violencia, digamos, y entonces aquel chico, en un momento determinado, desde la desesperación, reacciona de manera violenta. El chico tiene que ir a la cárcel, claro. El chico es un asesino, sí, hombre, claro, ha hecho lo que ha hecho. Digo, que de repente se quiso convertir a aquel chico en un monstruo, como un monstruo que ha salido de la nada. No, hombre, este chico tenía sus circunstancias y una vida muy dura y una situación muy dura y muy terrible. ¿Justificante? No. Atenuante tampoco, eximente, no. Simplemente dijo: este chico, que ahora lo presentáis como un monstruo, es un chico que podría ser un chico como aquel de nosotros, sometido a una situación muy violenta y que ha reaccionado y que no se ha controlado y que no ha hecho lo que tenía que hacer y ha hecho lo que no tenía que hacer, con lo cual y al cabo de un tiempo una chica hizo exactamente lo mismo y hubo toda la comprensión del mundo para aquella chica y se pidió el indulto. Eso es lo que yo quería decir. Y aquel artículo tuvo muchos problemas. Sí, incluso el propio Pedro J. no le ocurrió como Vicente Sanchís, sino que dijo que había sido una errata del periódico o algo así, si no me equivoco. En aquel momento Pedro J. se enfadó, pero me defendió, porque sí, mucha gente de la redacción quiso echarme y él me defendió. Y fue muy valiente y yo se lo agradezco mucho. Porque incluso con un artículo con el que él no estaba de acuerdo, pensó que era mejor idea protegerme a mí que a la turba que quería echarme. Y entonces yo creo que esto habla muy bien de Pedro J. Pero claro, puede parecer oportunista que lo diga porque habla muy bien de Pedro J, aunque sea yo el beneficiado. Claro. Y también retrata a los que firmaron aquella carta para que me echaran. Pero esto es algo que tienen que llevar ellos, yo no. Yo estoy muy contento. A mí me parece Pedro J. una figura un poco como el dios del periodismo en la actualidad, en un pasado, incluso en un presente ya de los pocos que queda, ¿no? Porque antes estaban Son, Cebrián, Pedro J., pero el único sobreviviente de ese trío es Pedro J., ¿no? ¿Cuál fue tu relación con Pedro J. más allá de...? A Pedro J. lo conocí en el Bulli. Y entonces me dijo: tú tendrías que escribir en El Mundo. Y claro, me lo dijo en el baño. Y yo, que me acababan de echar de la Bulli, incluso estaba en el Bulli sin trabajo, ¿no? Y antes de subir al Bulli, le dije a mi mujer: oye, a mí me han echado, y ahora vamos aquí al Bulli. Claro, yo he puesto el dinero y tal. Y digo, yo me siento un poco mal por ir al Bulli y me han echado el trabajo. No sé, voy a encontrar trabajo, claro, porque yo siempre he tenido una visión optimista de las cosas, pero me siento un poco mal yendo a hacer una celebración, un gasto, ¿no? A fin de cuentas, sin tener trabajo.
Y mi mujer me dijo, no, el Bulli es el Bulli, vamos a ir al Bulli, vamos a gastar lo que sea necesario, además te voy a invitar yo. Y mañana será mañana. Y tendremos exactamente los mismos problemas que tenemos hoy, pero por lo menos habremos ido al Bulli. Y de repente entró Pedro J en el Bulli, cosa que ya era. Y claro, pues yo pues, al momento que fui al baño, pero fui al baño pues hacia el final de la cena, no sé, bueno. Y cuando Pedro J me dijo esto en el baño, tú tienes que trabajar en el Bulli, en el Mundo. Y dije, bueno, pues vale. Y pues ya me puedes mandar un artículo cuando llegues a Barcelona y tal. Y yo dije, sí, vale, solo una condición. Yo ahora estoy sin trabajo. Hemos bebido, ¿no? Porque en el Bulli, pues bueno, como en todas partes se bebe, ¿no? Y la gente pensará que en mi mesa, que estaba mi mujer, unos primos de mi mujer y un amigo mío, pensarán que yo estoy sensible, pensarán que yo he bebido, ¿no? Y que me he inventado esto, no Sí. sé, o que lo he exagerado. Con lo cual ahora tú vienes a mi mesa y dices que yo empiezo a trabajar en el Mundo porque así la gente, porque si no, es que encantado de la vida. Y fue a la mesa, le presenté a mi mujer, a su prima, que es esta prima es la madrina de mi hija, su marido. Todos muy catalanistas y todo, todos se levantaron a darle besos a Pedro J, fotos con Pedro J, abrazos con Pedro J, todo el mundo perdiendo el culo por Pedro J, como tiene que ser. Y si a mí ya me faltaba poco si para mí el Bulli ya era todo, tú imagínate encima conocer a Pedro J y encima que te dé trabajo, ya la leyenda ya no se pudo controlar nunca más. Y entonces así fue como conocí a Pedro J y siempre me trató muy bien. Sí. Máxima libertad, máximo sentido del humor. Lo que yo quería me lo daba. Todo, o sea, cualquier cosa que yo dijera negativa sobre Pedro J sería realmente estúpido por mi parte. Cuando se vive Pedro J en el 2018, si no me equivoco, 2015. 2015-2014 deja el diario El Mundo. No, un poco antes, 2014-2013. 2014 deja el diario El Mundo. ¿Cómo se vive eso dentro de la redacción? Muy mal. Muy mal. Se vive como un hecho traumático, difícil. Aquí sí que todos, los que me querían, los que no me querían, los que yo quería, todos tuvimos una gran sensación de orfandad. Yo tuve muy buena relación y estoy muy agradecido también a Casimiro García Badilla, que me trató muy bien. El tiempo que estuvo de director me trató muy bien. Y estoy increíblemente agradecido, no tengo ninguna queja de Casimiro. Pero eso no quita que la sensación que todos tuvimos cuando Pedro J lo echaron fue de sentirnos muy tristes y muy solos. Y nos costó reaccionar a todos. Y no lo llevamos bien, ¿no? Porque luego entra Casimiro, entra Cuartango. No, entra Casimiro. Casimiro, Cuartango. No, entra Casimiro y luego entra David y luego Cuartango. Ah, ¿es al revés? Sí. Ah, yo pensaba que era... No, porque si hubiera entrado Cuartango, a mí no me habían echado. Claro. A mí Cuartango nunca me echaría de ninguna parte. Claro, porque Cuartango escribe en la Ahora ABC ahora escribimos también. junto a Pedro García Cuartango, es una persona de una calidad humana extraordinaria, es una persona hermosa, bonita por dentro, bonita por fuera, bonita por todas partes. Un gran escritor, a mí me gusta mucho y es un honor conocerle, un placer inmenso tratarle y es uno de los regalos de la vida. Oiga, he trabajado con este director, con tal, pero los regalos, las golosinas que te da la vida, ¿no? Decir, oiga, placeres que uno no esperaba. Pedro García Cuartango. Yo me siento... pasó una cosa, hace poco tuvo una polémica Cuartango por una bronca que tuvo en Twitter, una cosa un poco desagradable. Y yo no me alegré de que tuviera esta bronca.
pero sí que agradecí que era una excusa para escribir sobre Cuartango. O sea, no siempre uno tiene el pretexto para escribir bien sobre alguien al que admiras y al que quieres, porque parece como raro, ¿no? De repente descolgarse, aunque yo también a veces me descolgo con cualquier cosa, pero no sé. Y de repente, a pesar de que lamenté mucho que Cuartango tuviera este momento desagradable, de alguna manera agradecí poder decirle todo lo que le quería. Y eso es lo que hice. A la vez que entras en el Diario del Mundo, también entras a formar parte de los tertulianos habituales de Telemadrid. Sí. Donde entras en el programa con Isabel San Sebastián, si no me equivoco, y que luego creo que ha heredado a Antonio Germán Terz, también formó parte de... Germán Terz yo creo que estuvo antes de Isabel. ¿Estuvo antes? Creo que sí. Sí, y se filtraron unas conversaciones en una pausa publicitaria por un sindicato de periodistas, yo creo de Telemadrid, en el que fueron un poco desagradables para el público en general y también para ti. En el que luego Esperanza Aguirre dice que como se filtraran todas las conversaciones personales que tengo yo, se caería el mundo, algo así, ¿no? Aquello fue una cosa que no estuvo bien. Y esto me ha perjudicado en la vida, porque siempre que se quiere, no sé, se me quiere desacreditar, pues se pone como si yo hubiera dicho aquello en público. No, era una broma en privado, igual que en privado podemos hacer una broma pues, de mejor o peor gusto, pero en el ámbito de una conversación privada. Tú pues ahora conmigo, cuando no esté grabando, pues te puedes desahogar respecto de alguien. Sí. Y luego cuando lo dices en público, pues todo, lo mismo. Cuando vas al baño, haces unas cosas que no haces cuando sales del baño. No está. Y entonces estábamos haciendo broma con una serie de contertulios y con Isabel, y esto se filtró porque estos sindicatos querían perjudicar o a mí, o a Esperanza Aguirre, o a quien sea. Bueno. ¿Pero y por qué crees que se filtraron Lo filtró la cadena SER. Lo filtró la cadena. Sí, cualquier cosa que haga la SER, preguntarse por qué es retórico, para hacer daño. ¿Por qué lo hicieron? Para hacer daño. Todos tenemos conversaciones privadas y todos tenemos situaciones en las que hablamos en confianza. La filtración exponer estas conversaciones luego de una manera traicionera, de una manera que no forma parte de lo que podemos llamar un mundo civilizado. Luego a Iñaki Gabilondo le pasó también con Zapatero, cuando tenemos que generar un clima de hostilidad, algo así, ¿no? Dice en una entrevista. Esto, no sé, bueno, oiga, si quieren hacer esto, que lo hagan. Ahora a mí me llaman pederasta, pedófilo, tengo que vivir con esto. Yo creo que si quiero pensar, aunque tal vez sea mucho pensar, que si los que hicieron aquello supieran el daño que han hecho con esto, el daño que me han hecho con esto, quiero pensar que no lo habrían hecho, ni siquiera ellos. Pero insisto en que es mucho pensar. Pero, ¿por qué dice el daño? ¿A nivel reputacional o...? Sí, hombre, claro, porque si cada vez que tú escribes un artículo alguien dice este es un pedófilo o un pederasta, y directamente, imagínate que dice que las niñas de 18 años, ya vamos mal. Claro, que intenta invalidarte a través de esa conversación en todo momento. También vamos a hablar de la que denominas en un artículo como Pilar del Bolso. Porque decías que había mucho el bolso para cuando llegaba la Generalitat. Bueno, Pilar Rahola tiene una vida unida al favor político, y quien no quiera ver esto es que no quiere verlo. Entonces, Pilar Rahola tiene muchas cosas buenas. Está en el lado correcto en el tema de Israel, está en el lado correcto en el tema de Estados Unidos, está en el lado correcto en el tema del liberalismo, de la defensa de los católicos perseguidos en el mundo. Pero luego tiene una estridencia independentista, absurda, alquilada, que seguramente la siente. No, yo no digo que no, pues que siempre ha sido lo mismo, pero que siempre ha sacado un provecho de ello, y que siempre este provecho ha venido del favor político. Ella diría, no es político, es institucional. Bueno, bien, lo mismo. Sí. Vale, pues bueno, sí. No me parece
Me parece que ella hace una representación de ella misma mucho peor de lo que ella es. O sea, ella es mucho más, se manifiesta de un modo mucho más simple, soez, vulgar, insoportable de lo que realmente ella es, porque ella no es un ser humano ni es una intelectual, por llamarlo de algún modo, tan ordinaria como insiste en presentarse ante la gente. Esto lo puedo decir. Sí, yo tampoco. Cuando la lees habitualmente o no tienes esa visión de cuando la lees más que la ves, creo que no hay esa sintonía del personaje con la escritura que tiene, ¿no? Nos puede pasar a muchos. Claro. A mí me ha sorprendido una palabra que digas, la palabra alquilada, ¿no? Acabas de decir alquilado. Sí. ¿Por qué? No sé, me ha venido así. La verdad es que no lo había dicho nunca, pero es verdad que tú ves que cuando tú ves la trayectoria de una serie de gente, tú la ves que siempre han estado un poco siguiendo la estela del poder, ¿no? O siempre han estado, o sea, que pocas veces han estado en la oposición, ¿no? Y entonces, en este caso, yo creo que Rahola ha tenido una trayectoria muy que siempre se puede entender muy bien quién le ha pagado. Si tú ves lo que ha dicho y ves quién le paga, ves la conexión que hay. Siempre. Sí, pero el favor político se le pudo acabar cuando la despidieron de La Vanguardia. Hombre, ahí se le acabó una parte importante, pero ¿dónde está ahora? Pues en el Nacional. ¿De quién es el Nacional? De Antic. ¿Quién subvenciona a Antic? Bueno, entonces en TV3, no sé, todo ha sido un papel un poco forzado. Y yo conozco además a las personas que han forzado este papel. O sea, que han forzado este protagonismo de Pilar Rahola, tanto en La Vanguardia como en TV3. Los conozco porque son amigos míos. Y lo han hecho y me lo han explicado. No pasa nada. ¿Y por qué lo han hecho? Porque consideraban que Pilar Rahola les hacía propaganda y que les servía a la causa. Y yo creo que no. Yo creo que Pilar Rahola más bien ahuyenta de lo que convoca. Pero bueno, hay un público muy convencido que puede sentirse reconfortado por Rahola, pero que el público más al que puedes atraer desde una cierta distancia, yo creo que difícilmente se puede sentir interpelado por un discurso tan estridente y poco fino como el de Rahola. Claro, porque Rahola y tú compartisteis tertulias, por ejemplo, en Crónicas Marcianas, si no me equivoco, y luego ambos trabajasteis para 8TV. Tú en Arusitis y ella luego fue la estrella más o menos de la nueva... Sí, muy bien, Sí, en esas tertulias yo creo que debatíais. Bien, sí, es que yo tampoco tengo mucho problema con ella. No, pero a la larga a mí me ha dejado de gustar ir a tertulias. Porque sacan un poco lo peor de cada uno. No me gusta. Yo me dedico a escribir. O sea, lo otro es para... Es un suplemento, ¿no? Sí, no, me gusta poco ir a tertulias. Y entonces prefiero no hacerlo. En la tertulia de Carlos Herrera porque quiero mucho a Carlos Herrera y me gusta estar con Carlos Herrera. Es un honor estar. No es que le perdone la vida a Carlos Herrera, ni mucho menos. Es un honor estar con él. Es decir que a mí me gusta escribir. Y yo hace mucho tiempo que he dejado de ir a la tele. Claro, a Telemadrid dijiste que te daba pereza. Creo que en una entrevista dijiste, me daba ya pereza ahí. Inmensa pereza. O sea, yo no voy a la tele. Una cosa es que tú vayas a la tele porque un día alguien te pide una entrevista y vas, pero no voy, nunca. Y me han ofrecido cosas tanto de deporte como relacionadas con el Barça, sí, como con otras cosas políticas. Hay gente que le encanta ir a tertulias, están en todas las tertulias, que escriben en ABC, por ejemplo, y están en todas las tertulias. Y oye, lo hacen muy bien y se les da muy bien y yo les aplaudo y me alegro mucho por el dinero que llegan a ganar también, ¿no? Pero no es lo mismo. Sí, pero hace poco estuviste en otra tertulia hace ya un par de años en Telecinco, en otra que intentaba ser España, no sé, que iba Lucía Echevarría, iba usted, iba... No, Carlos Herrera hizo en Televisión Española y sí, fui a 2. Con Pepe Navarro, creo que una estaba. No lo sé, no me acuerdo. Sí, fui a 2 porque era Carlos Herrera.
Sí, también es pero solo porque era Campos Herrera. O sea, hizo un programa y dijo, tú vienes, pues yo voy, punto. Uy, ¿me traes un café, Johnny? Sí, ¿Quieres otro café? No, hace falta. Pero igual me llevo eso porque es incómodo. Sí, es un poco. Vale. Gracias. Eh, hace poco escribiste, bueno, en Forbes también escribiste sobre ¿para qué sirve un rey? Sí. Sí. Y En- me sorprendió que... Hay que escribir esto para que la gente se olvida de la importancia de un rey. Un rey es muy importante y ayuda mucho a un país a funcionar y a su representación no sectaria. Y yo creo que el rey Juan Carlos, el rey Felipe han prestado un servicio inmenso a España. ¿Han cometido errores? Seguro. Yo también cometo errores. ¿Ellos han cometido errores? No tengo ninguna duda. No sé cuáles, pero seguro que sí. No entro en cuáles, o sea, porque me da un poco lo mismo. En el sentido, me da lo mismo porque su aportación es tan extraordinaria que los errores que hayan podido cometer uno y otro son completamente perdonables. No le veo otra. O sea, me molesta mucho me molesta mucho el linchamiento al rey Juan Carlos. Mucho. Me ofende profundamente como español. Además, yo nací en el 75. Nací un poco antes de la muerte de Franco y también un poco antes de la coronación del rey Juan Carlos. Pero, ¿qué habría sido de mí sin el rey Juan Carlos? ¿Qué habría sido de mí sin la democracia? ¿Dónde podría escribir yo? ¿Dónde podría hacer yo discrepar de todo el mundo y quedarme y meterme en líos y no sé, y equivocarme? ¿En qué dictadura o en qué sistema semidictatorial me habría podido yo desenvolver como he podido hacer tan feliz, tan contento, si no hubiera sido porque el rey Juan Carlos se comprometió a no hacer una continuidad más o menos blanda del franquismo y a pelear por una democracia plena, incluso por la legalización del Partido Comunista y por la normalización con las relaciones pues, con Cataluña, con el Estatuto, con Tarradellas, con Pujol, con todo el mundo. ¿Qué sería de mí, de ti, de mi hija? A esta persona ahora le vamos a reprochar ¿qué exactamente? ¿Qué? ¿Un amante? ¿En serio? ¿En serio vamos a hablar de un amante? A estas alturas. De verdad, vamos a hablar de qué, de unas comisiones. Un señor que ha hecho increíblemente ricos a no sé cuántos empresarios de este país que han tenido, gracias a él, facilidades para hacer toda clase de comercios y de negocios interesantísimos para España en países árabes a los que no teníamos ningún acceso. Hombre, de verdad, me parece de muy poco nivel, de muy poco nivel y de un sentido muy tribal de la existencia, muy poco agradecido, muy lamentable. El rey Juan Carlos es una figura extraordinaria para España, inconmensurable para España. Y ir a decirle una cosa o la otra como se ha hecho, me parece de una bajeza de gente que merece una dictadura. O sea, este tipo de gente merecen una dictadura, merecen 40 años más de oprobio, porque cuando se les presenta la libertad no la entienden y la quieren despreciar. Suerte que no han ganado. En ese artículo también hablabas de la relación que tenía el rey Felipe con ayudar a los más débiles, por ejemplo, en el momento de la Dana o en el momento cuando se tuvo que aplicar el 155, ¿no? Con la independencia de Cataluña. El rey Felipe ha tenido un papel menos protagonista de la historia que su padre, porque también las épocas son distintas y ha tenido que medirse mucho, pero sin el rey ni Salvador Illa, la normalidad que hoy tenemos en Cataluña, la tranquilidad que hoy tenemos en Cataluña, no existiría sin el rey y sin Salvador Illa. Sin el rey, la intervención del rey, seguramente el independentismo habría estado mucho más envalentonado de lo que estuvo y el constitucionalismo mucho menos valiente de lo que estuvo. Y fue un momento muy importante. Yo creo que al final, es verdad que creo que al final el independentismo se habría negado a sí mismo, habría hecho lo que hizo, más o menos,
Pero aquel momento fue una demostración de decir, oiga, vigile porque vamos a actuar. Hace poco se ha celebrado en Barcelona, 3-6 de marzo, el Congreso de los Móviles, de cada año, el Congreso de los Móviles. Y el rey vino a pasar 2 días a Cataluña, la noche de la inauguración, la noche previa a la inauguración, la cena de gala, y pasó toda la mañana en compañía de Salvador Illa y reunido con otros empresarios en Barcelona, Sí. alrededor del Congreso, ¿no? En visita del Congreso y también pues otras cuestiones propias de la visita de un rey. Claro, cuando se le dijo al rey que nunca más podría volver a Cataluña, ¿no? porque la hostilidad y aquellos feos que se le hacían, Ada Colau no le saludaba, Pere Aragonés le medio saludaba, Quim Torra no le saludaba, todo esto se ha ido corrigiendo. Y hemos llegado a un momento en que la figura del rey vuelve a estar completamente normalizada. Quim Torra no es presidente de la Generalitat, Ada Colau no es alcaldesa de Barcelona, y la monarquía sigue existiendo en Cataluña y en perfecto estado de popularidad. Esto nos tiene que dar que pensar también, porque también un rey significa la continuidad de un país. El rey se le achacaba, igual que el Partido Popular, se le achacaba que solo iban que venían a Barcelona al círculo ecuestre y luego que se iban, ¿no? Esto no es cierto. ¿Tú crees que eso va a cambiar? Claro que no es cierto. No es cierto. Yo creo que no, a mí no me gusta comparar al rey con el Partido Popular. Vale. O sea, yo creo que el rey tiene una visión de Cataluña mucho más inteligente que el Partido Popular. Y el rey tiene una visión más amplia y tiene unos contactos más profundos con Cataluña y con los catalanes y una interlocución mucho más fluida con los catalanes, el rey, que... sí, pero cuando digo mucho más, es mucho más. Lo que pasa es que un rey lo que tampoco tiene que hacer es salir cada día en la televisión yendo a ver a no sé quién. Muchos catalanes importantes y no tan importantes van a ver al rey y son recibidos por el rey, que atiende con gran curiosidad y intención sus explicaciones, y al revés. Y por lo tanto, el rey en esto yo creo que su gestión es impecable. El Partido Popular yo creo que tiene un problema en Cataluña. No entiende Cataluña, no entiende a los catalanes en general y no entiende lo que aquí pasa. No es que no entienda a los catalanes, porque catalanes hay muchos y algunos sí que los entiende. A mí el PP me entiende. Sí, no tengo ningún problema con el PP. Pero quiero decir que aquí hay unas cosas que pasan en Cataluña, que a mí la mayor parte de estas cosas a las que me refiero ahora me desagradan, pero que hay que saberlas entender para saberlas gestionar. Salvador Illa, que seguramente es el candidato del PSC o el líder socialista, por llamarlo así, menos independentista de todas menos catalanista, menos nacionalista catalanista, menos nacionalista de todos los líderes históricos del PSC. Es una persona que ha entendido lo que es Cataluña y sabe cómo manejarlo para conducirlo hasta esta tranquilidad casi dormida de este sector de la sociedad. Y el PP, en cambio, no sabe cómo dirigirse a la mayoría de los catalanes, no sabe qué hacer, no sabe ni qué es ni qué representa en Cataluña el PP. Por eso tiene una participación siempre marginal en la política catalana, no trascendente, ¿no? Y cuando es trascendente es un poco por casualidad. Pero bueno, oye, yo tengo muy buena relación con Daniel Sirera, que quiero mucho, que es el candidato a la alcaldía de Barcelona, y estuvo muy bien, porque con sus 2 concejales hizo alcalde a Jaume Collboni y evitó que un independentista fuera alcalde de Barcelona. Oye, bien. Y lo hizo él, no lo hizo otro. Con lo cual, es verdad que aquellos 2 escaños están muy por debajo de lo que tendría que tener el PP en el Ayuntamiento de Barcelona, pero también es verdad que los usaron muy bien. O sea, nada que decir. También el Partido Popular puso a Cayetana Álvarez de Toledo, compañera suya en el diario El Mundo, como candidata para el Congreso de los Diputados por Cataluña, ¿no? ¿Cómo vio esa...? ¿Lo vio como acertado? No, yo lo que vi es que no fue bien.
Bueno, yo creo que Cayetana siempre dice que consiguió más votos que... Bueno, tenía un escaño y consiguió 2. Sí. A ver, el lunes van a llegar las notas de mi hija, ¿sabes? Imagina, mi hija saca buenas notas, pero imagínate que lo hubiera suspendido todo. Si suspendiera todo menos una, yo no sé si podría decir que son unas buenas notas. Entonces no fue bien. No. No fue bien. Y entonces el PP en Cataluña, o sea, lo que el PP saca en las elecciones generales en Cataluña es la explicación de por qué el PP no gobierna. Punto. O sea, si el PP tuviera, respecto del PSOE, una distancia de escaños parecida a la que tiene en cualquier otra comunidad, el PP hoy estaría gobernando España. Pero el PP aquí es verdad que sacó más votos que Junts, lo cual está bien. Pero el PP aquí tiene 6 o 7, no me acuerdo si eran 6 o 7, más votos que Junts, pero igual los mismos escaños o uno menos, no me acuerdo. Pero bueno, imaginemos que son 7. Sacó 7 escaños. El PSOE sacó 19. ¿Vale? Pero no solo esto, sino que además el PP ha tenido en contra todos los demás partidos en Cataluña. Entonces, no sé, chicos, es muy complicado gobernar así. Y entonces tú dices, no, pero ¿qué hay que hacer? Oiga, usted verá. Claro, te voy a preguntar Yo lo que digo es, de la manera que lo habéis hecho, hasta ahora no os ha ido muy bien. Igual podríais buscar otra forma de hacerlo. Y si le tuvieras que explicar al PP cómo es Cataluña, Pues, no ¿qué sé. adjetivos utilizarías? Cantaría una canción. Que no sé cuál. No sé, ¿Pero de qué estilo musical? Para acercarnos más a la canción. Pues pregunta de Rosalía. Una de Rosalía y una de Lluís Llach, que hicieran lo que pudieran. Sí. Yo, Alberto, mira, esta y esta, tú verás cómo te pones, pero está entre las dos lo que tú tienes que hacer. ¿Pero tú crees que la elección de Alberto Fernández fue más o menos acertada? ¿De Alberto Fernández? El candidato del PP catalán, ¿no? Sí. ¿Me equivoco? No sé. Alejandro Fernández. Alejandro Fernández. Ya pensaba, No. Bueno, Alejandro Fernández es un señor de Tarragona. Esto, bueno. Ibas a decir con lo que ello implica. No, bueno, una cosa Pero, que ya es lo que- digo yo. No, Tarragona. Una cosa que dices, bueno, vamos a partir de ahí a intentarlo, ¿no? Pero ya es más difícil la cuesta. Y entonces, no sé, Alberto Núñez Feijóo lo que intentaba es tener un candidato que fuera más fácil, o que se pudiera entender de un modo más fácil con Junts, con unos ciertos sectores de la sociedad catalana más tirando a nacionalistas. Y no encontró un candidato y entonces mantuvo a Alejandro Fernández, que no sacó un mal resultado, 15 diputados. Bueno, no estuvo mal. El caso es que estos 15 diputados son voluntariamente irrelevantes para gobernar en Cataluña, ¿no? Bueno, no lo sé, no sé. A mí la verdad es que me parece que el PP hoy en Cataluña es un partido irrelevante, es un partido que no tiene vigor y que la sensación es que, bueno, hay gente que vota al PP porque son del PP, igual que tú puedes ser del Sevilla o del Betis o del Madrid, independientemente del resultado. Y aquí hay una base electoral del PP, pero es una base electoral no suficiente para ser relevante en esta sociedad. Y luego, por lo que el PP aporta, ¿no? Por lo que el PP puede aportar a gente que no son votantes del PP, pero que pueden decir, este partido nos conviene que gobierne, pues esto resulta que lo hace bastante mejor el PSC, ¿no? O sea, yo creo que a presidente Illa, en las últimas elecciones, le han votado mucha gente que no era del PSC, pero que ha pensado, nos conviene que gane Illa. Han votado. ¿Y cómo se vivió cuando surge Ciudadanos aquí en Cataluña? Como Albert Rivera y luego Inés Arrimadas, que Inés Arrimadas
se ve como un fraude, un poco un fraude que Inés Arrimadas no se presente como candidata a la Sí, Generalitat, no se entendió mucho que tirara la toalla tan fácil, ¿no? O sea, que no escenificara un poco más el hecho de haber ganado las elecciones. Era muy importante que Inés Arrimadas era la primera vez que un partido que no era Convergencia o Junts o lo que sea, ganaba las elecciones en votos y en escaños. Esto fue muy importante. Y ella, yo creo que esto no lo quiso capitalizar y se fue a Madrid. Igual que había hecho anteriormente Albert Rivera, ¿no? Por una demasiada prisa seguramente en dar el salto a la política nacional, que desde luego es mucho más interesante que la catalana, pero yo esto no lo niego, pero no, mira cómo Ciudadanos, porque la gente tuvo la percepción de que podía ser un partido útil en Cataluña y por su actitud, la actitud de Ciudadanos, rápidamente tuvo la sensación de que lo dejaba de ser, tanto en Cataluña como en España, ¿no? Porque la disolución de Ciudadanos ha sido fulminante, ¿no? Y yo creo que Ciudadanos no entendió el poder nunca, no entendió. Y además a mí me resulta un partido muy desagradable, hay que decirlo, muy mezquino. Tanto Ciudadanos como Podemos, por los mismos motivos, además. Me parece que son dos partidos que crecieron resaltando los defectos de los demás, como si ellos fueran perfectos. Y que hicieron su propaganda presentándose como impolutos y señalando las cosas, las manchitas de los demás, exagerando, desde mi punto de vista, el discurso sobre la corrupción y creando una España de puros e impuros, populista, tremendista, muy barato, muy zafio. Y yo me alegré mucho de que desaparecieran, sinceramente. Me pareció lo mismo Podemos que Ciudadanos. Una cosa estaba planteada desde un aparente liberalismo, pero nunca puede ser liberal poner bajo el microscopio la vida de los demás. Esto es totalitario, siempre. Y Podemos hacía lo mismo. Lo que pasa es que Podemos no intentaba disimular con un discurso liberal, ya era un discurso stalinista, con lo cual ya salías acá a tenerte. Y también estoy muy contento del fracaso y no desaparición, pero casi desaparición de Podemos. Muy contento de las dos desapariciones. Son populismos totalitarios los dos. Esa corriente yo la clasifico como que en tres partidos, como que está también Vox incluido, Ciudadanos y Podemos, que son partidos totalmente personalistas, que surgen con un líder, pero luego cuando desaparece ese líder yo creo que pueden desaparecer. ¿Tú crees que a Vox le puede pasar lo mismo? No somos el maestro Joao, pero... Yo no sé lo que puede pasar, a mí Vox no me gusta. Y me parece irresponsable por parte del PP que deje por cubrir algunos discursos en serio, como el discurso sobre el género, sobre la inmigración, por ejemplo, que los deje de atender en serio y que hagan un cierto wokismo con esto, ¿no? Para quedar bien, para que no le llamen facha, porque entonces deja margen a que partidos que a mí no me gustan, como Vox, que partidos que son simplistas, populistas también peligrosos, hagan un discurso muy burdo, pero que como señalan un problema real, la gente les siga. ¿Eh? Entonces, lo que a ti te crece en los extremos siempre es tu responsabilidad, porque quiere decir que tú lo has desatendido. A Isabel Ayuso no le ha pasado esto en Madrid. Vox es irrelevante en la comunidad. ¿Por qué? Porque Isabel Ayuso ha atendido todos los carriles, no ha tenido miedo de hacer un discurso amplio, un proyecto de vocación mayoritaria, sin miedo a que le llamen lo que le dicen de todo, ¿no? Pero ya es lo mismo. Y cada vez que le dicen algo, un voto más, un voto más. Y así se ha convertido no solo en la presidenta de la Comunidad de Madrid, sino en la única candidata que yo creo que hoy podría derrotar a Pedro Sánchez en las elecciones generales. Por encima de Alberto Núñez Feijóo, claro. Yo creo que si Feijóo es presidente, que a mí me parecería bien, no será mucho más porque Pedro Sánchez caiga que por las virtudes de Alberto Núñez Feijóo como candidato. Yo creo que como presidente le irá bien, si lo es.
Eh, el otro día escribíamos, escribías, no, yo no. Escribía, en un sentido amplio. Estamos demasiado contentos como para andar todo el día llorando, y más sabiendo perfectamente que lo que tanto nos ofende lo habríamos podido evitar con una derecha articulada y no peleada. Claro. ¿Esto crees que es lo que ha conseguido Isabel Díaz Ayuso? Sí, hombre, yo creo que Alberto Núñez Feijóo lo tenía todo para ganar bien las elecciones de 2023, ¿no? Y que Sánchez convocó muy a la desesperada, confiando en que serían tan burros los de PP y Vox de pelearse en los pactos postelectorales autonómicos y municipales. Pero todos pensamos que el PP no sería tan tonto para hacer el número, ¿no? Que ya se había visto la jugada y que incomprensiblemente Pedro Sánchez había hecho un buen cálculo de lo burro que sería el PP gestionando aquellos. Tenía 2 meses, ¿no? 54 días con 3 meses, ¿no? No llegó a 3 meses. Entonces, una derecha en condiciones nunca pierde aquellas elecciones. Ahora, decidieron hacer aquel número. Fantástico. A ver cuál es el próximo. ¿Y tú crees que el PP extremeño en ese proceso, tú crees que tuvo una influencia? Hombre, claro, porque escenificaron todo lo que no se tenía que escenificar. En aquel momento PP y Vox llegan a un acuerdo de oiga, y tiras con aquello hasta las elecciones y ya está. Y luego haces lo que tengas que hacer. Y lo pactas en silencio y tú tienes, Clara, tú tienes hoy 1.000 euros. Y tú con 1.000 euros puedes hacer muchas cosas, pero tú tendrás tus prioridades. Igual tu prioridad es no gastar estos 1.000 euros y guardarlos hasta que tengas 3.000 para hacer una cosa que se puede hacer con 3.000. Pero esto que es una tontería, lo que acaba en fin, una cosa obvia, pues esto no lo supieron hacer PP y Vox, fueron a patearse los 1.000 euros que tenían sin ningún tipo de sentido. Es una cosa incomprensible. Y bueno, su opinión, por ejemplo, sobre antes ha hablado del juez Marchena. ¿Cuál es su opinión sobre el juez Garzón? Por ejemplo, que yo creo que es un poco diferente. Yo no tengo, a mí no me gusta, pero no tengo opinión. No. O sea, puedo haber escrito yo sobre el juez Garzón, pero no como para aquí filosofar sobre o sea, no me gusta este tipo de personaje, pero no tengo una opinión negativa, pero mi opinión te tengo que confesar que no tiene ningún valor en este caso. Vale. Es para que engañarte. Vale. El otro día escribías también en Forbes, que yo creo que has dado como una parte a unos periodistas que dedicabas a Arcadio Espada y luego se lo dedicaste a Federico Jiménez Los Santos. Le escribisteis un artículo bastante elogioso, bueno, elogioso totalmente, sobre la capacidad de Federico de hacer pues un tipo de radio personal y que es capaz de transmitir esa personalidad a toda la información que le llega, ¿no?, a la radio. A mí no me gustan las alcachofas, me sientan mal, pero me gusta cómo huelen, cómo son, sé ver si están bien hechas o mal hechas, y a mí nunca yo nunca he tenido problemas para apreciar la calidad de lo que no me gusta. A mí Federico Jiménez Santos no me gusta, ni me gusta cómo piensa, ni me gusta lo que piensa, ni me gusta su aproximación a las cosas, que yo veo un poco totalitario, o bastante, como todos los que vienen del comunismo, que siempre, aunque se vuelvan liberales, siempre la raíz totalitaria acaba permaneciendo. Y yo le veo esto a él, y no me gusta. Pero es muy bueno, es buenísimo, haciendo lo que hace es extraordinario. Nadie tiene su capacidad, nadie puede estar media hora, 35 minutos, hablando seguido, con aquella riqueza de vocabulario, con su imaginación para crear apodos y eludir la acción de la justicia, con su... ahora mismo, pues yo estoy pensando, ¿no?, que tengo que decir, a él nunca le pasa que tiene que frenar para pensar, puede hablar seguido. También decir que yo creo que le he hecho a Federico
2 entrevistas, me parece, 1 o 2, no me acuerdo. En las 2 me han parecido en la corta distancia, eran por teléfono, distancia corta mental, corta mental, quiero decir corta porque estábamos hablando él y yo, no había nadie más, y estábamos hablando normal, ¿no? Encantador, culto, sabio, con un tono de voz completamente distinto del de la radio, que es lógico, ¿eh? Y me quedé con ganas de tirar de aquel hilo, ¿no? De poder comer un día con él, pero solos, o sea, Sí. bueno, yo tengo la máxima admiración por Federico, la máxima consideración profesional y la mínima afinidad personal, ¿no? O la mínima afinidad ideológica. Claro, porque también habéis tenido algunas polémicas vosotros dos. Sí, Pero bueno, no son relevantes, o sea, eso va. lo único que dices que más te molesta es que diga que Salvador Illa es un independentista. Es que es mentira. Sí, Es que, y tú dices todo lo contrario, ¿no? Sí, pero es que esto no es una cuestión de opinión, es una cuestión de que aparte, a veces, yo que escucho muy a menudo a Federico, me sabe, como lo admiro, me sabe mal cuando se equivoca en cosas, y esto no es una opinión, esto es un error. Entonces, Salvador Illa no es independentista, ni hace política independentista, y está intentando algo muy suave, muy difícil, quiero decir, que es que de un modo suave, sabiendo perfectamente cómo es Cataluña, pues rebajar los niveles de enfermedad de tal. Si tú vas a una persona enferma mentalmente, quiero decir, y la quieres reconducir a golpes, pues probablemente vas a conseguir todo lo contrario. En cambio, con la medicación adecuada, con la tranquilidad, con palabras suaves, igual aquella persona no hace al 100% lo que hace una persona normal, pero sí que la puedes ir reconduciendo hacia aguas más templadas. Y esto es lo que está haciendo Salvador y lo está haciendo muy bien. Es decirle, no, porque usted manca finezza. Bueno, yo no, de fútbol no entiendo mucho, pero yo, Podemos no hablar de fútbol. una de sus... Usted escribe habitualmente, bueno, creo que diariamente escribe en el ABC, no escribe diariamente en el ABC. Sí. Diariamente escribe. Más o menos. Pero con una cierta Hay algún día que les toca 2. habitualidad sobre Barcelona, creo. Hombre, me toca hacer las crónicas del Barça y alguna información Claro. sobre el club. Y la visión de Joan Laporta no es la misma, yo creo que desde la primera parte del No. el primer gobierno y el segundo, No, la yo- legislatura. Yo, para que me entiendas y resumirlo, ya que no te gusta mucho el fútbol, en un momento temprano de su segunda presidencia, alarmado por algunas cosas que yo sabía que estaba haciendo, le dijo: Jan, vigila, porque por cosas que eran normales en el 2008, hoy hay gente en la cárcel. Y esta fue la última conversación que tuvimos. Así, con esto te lo he dicho todo. O sea, pues como no te gusta el fútbol, no. No, pero no soy conocedor, pero por ejemplo hablas mucho de la valía de la Masía, ¿no? Sí. De la capacidad de la Masía, que siempre tiene una capacidad bastante buena de encontrar a gente, de criarla, y que luego el Barcelona se ha nutrido mucho de la Masía, no como otros equipos de fútbol. Sí, bueno, el Barça esto lo ha hecho muy bien y ahora le está dando muy buen resultado una vez más, ¿no? Hemos tenido un cierto momento de impasse que puede pasar, pero ahora yo creo que el Barça está compitiendo a un nivel muy alto, con chicos muy jóvenes y que al Barça pues no le han costado nada. Y esto está bien. Y Laporta ha acertado con el entrenador. Es un gran mérito que él ha tenido. Y muy bien, no hay nada que discutir a Laporta en el terreno deportivo, porque a pesar de que tuvo unos primeros años en que todo fue muy mal, ahora ha ido bien. Y en defensa de Laporta hay que decir que, bueno, evidentemente Koeman y Xavi fueron sus entrenadores, con lo cual los tiene que asumir y ya está, o sea, que estuvieron bajo su mandato, con lo cual tampoco se puede decir otra cosa. Pero sí es verdad que él nunca los quiso. Es verdad que él a Koeman lo habría echado, pero Jordi Cruyff le pidió que lo mantuviera, que lo mantuvo por amistad, por respeto
a Jordi Cruyff, pero también a su padre, respeto póstumo. Y luego también es verdad que él a Xavi no lo quiso nunca y que sus compañeros de la Junta se lo impusieron y que en aquel momento había poco donde pescar también, no había muchas alternativas, pero que él, se puede decir, para tratar de explicar un poco también los aciertos de Laporta, es que él lo hizo muy... O sea, no, tenía muy claro que Xavi no iba a funcionar. La verdad es que mira... Y que su primer entrenador de la segunda presidencia es realmente Flick. Esto no es la literalidad de lo que ha ocurrido, pero en la metáfora te juro que es así. Y entonces hay que decir que Laporta, una vez más, su instinto ha funcionado. Su entrenador era el correcto. Ha tardado unos años en tenerlo, bien, pero el que al final su idea de entrenador, cuando la ha podido plasmar, es la que ha funcionado. Y además, fíjate que han funcionado este año unos jugadores que el año pasado también estaban y que no funcionaban, por lo que sea. Con lo cual quiere decir que efectivamente Laporta tenía razón cuando decía que Xavi no servía, que al equipo no le hacía falta tantos fichajes y que lo que pasaba es que no había una buena dirección. Pero también dices que se está encargando de eliminar el patrimonio del Barcelona. Bueno, claro, porque ahora te he dicho la parte buena. Porque a mí, insisto, que yo creo que hay una cosa terrible, que es no reconocer las virtudes a la gente. A la gente hay que reconocerle lo que hace bien. O sea, ahora te contesto de la forma. Sí, Por ejemplo, Ada Colau. Ada Colau para mí ha sido una alcaldesa muy desagradable. Y a mí, yo que si con algo me siento identificado es con ser de Barcelona. Y si con algún espacio físico, político, tengo una relación de plena identificación es con ser de Barcelona, Barcelona. Yo cada día en que Ada Colau ha sido alcaldesa me he sentido insultado por mi alcaldesa, me he sentido despreciado por mi alcaldesa, he sentido que cuando mi alcaldesa hablaba me ofendía. Bueno, bien, y me ha alegrado mucho de que ya no sea mi alcaldesa, ¿vale? Perfecto. Ahora, yo nunca... o he procurado nunca caer en la tentación de decir que todo lo que hace Ada Colau está mal. No es verdad. Ada Colau ha hecho muchas cosas muy bien hechas. Por ejemplo, la movilidad en Barcelona. A través de los carriles bici. No es un plan suyo, es un plan de Jordi Hereu, que es el alcalde que tuvimos en Barcelona después de Joan Clos, que hacemos a Pasqual Maragall, Joan Clos, Jordi Hereu. Bueno, pues entonces Jordi Hereu hizo un plan de cómo tenía que ser la movilidad del futuro en Barcelona, muy bien hecho. Y Ada Colau lo ha implementado muy bien, con lo cual, gracias a Ada Colau, en Barcelona se puede llegar en coche todavía a algunas partes, en Madrid es más difícil llegar en coche sin llegar tarde. Con lo cual es un mérito de la alcaldesa. La alcaldesa también hizo lo que se llama superistas, ¿no? Que es volver peatonales a algunas calles del ensanche. Muy bien hecho, muy bonito. Yo paseo habitualmente por ahí, muy bonito. Ha hecho muchas cosas mal por las que yo me he sentido, como te decía, ofendido y insultado. Sí, pero ha hecho cosas bien. Y las que ha hecho bien son muy importantes. Igual. Entonces, Laporta ha hecho cosas bien. Pero luego, él, cuando ficha a jugadores o cuando embarca al club en operaciones económicas, yo creo que tiene en cuenta cuestiones extra futbolísticas y extra institucionales y que tienen que ver con una contabilidad que no es la del interés general. Cuando ficha jugadores los ficha siempre con los mismos comisionistas, con los mismos managers, siempre, y con cantidades poco realistas respecto del valor de los jugadores. Y entonces a mí esto no me gusta. Cuando veo a quién le hemos encargado y bajo qué preceptos las obras del estadio, no me gusta. Y porque sé lo que está haciendo y no me gusta. Y creo que es un ataque directo y deliberado al patrimonio del club. Cuando veo los presupuestos, las auditorías que le hacen sobre el ejercicio económico, es un escándalo. Barça Estudios, que lo valoran 400 millones de euros, es un escándalo, es mentira. Y además es una mentira deliberada, intencionada, y que va en una determinada dirección. Y esto es lo que yo intento explicar,
porque no me gusta. Y creo que esto es destruir al Barça, por lo menos el Barça tal como está hecho hasta ahora. En algún momento has dicho que el Barça no es de sus socios ya. Que el Barça, igual que otros equipos, ha dejado de ser de sus socios, sino que Bueno, en es algún que los momento... socios, cuando lo tuyo es lo que tú puedes pagar, no es tuyo. O sea, si el Barça ahora tiene... Tú imagínate que hoy el Barça no puede devolver la deuda, por lo que sea. Y Laporta dice, bueno, mire, somos 150.000 socios, pues esto le toca pagar 50.000 euros a cada socio. ¿Tú crees que van a pagar 100 euros? Entonces, no, el Barça a la práctica ya no es de sus socios, y el Barça en este momento debe más de la mitad de lo que tiene, de lo que vale. Es una ficción. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar. Sí. No, yo creo que ya ha estado bien. Yo creo que ya, no sé Sí. más que ya me puedes preguntar ya por mi, ya no sé, por las veces que voy al baño, todo lo demás me has preguntado. Pues yo creo que es ¿por qué no quiere volver a las tertulias? Yo creo que No, a lo mejor tertulias televisivas no, pero un programa de radio, no, ¿sí? yo no he venido al mundo a discutir con nadie. No. No, pero O sea, yo cuando quiero saber la opinión de alguien, la pregunto. Cuando quiero saber qué piensa Arcadio Espada de algo, Sí. o le leo, o le llamo, o voy a cenar con él. ¿eh? Normalmente hago las tres cosas. Y me doy por satisfecho, ya está, no tengo por qué ir a discutir con Arcadio de ninguna parte. Y después hay un tipo de gente, que no es Arcadi, cuya opinión no me interesa. A mí no digo nombres por no decirlos, pero no estoy interesado en saber qué piensa aquella persona. Ni estoy interesado en hacerlo cambiar de opinión. Piense lo que quiera. Hay gente que cuando lee un artículo se siente como motivado, por decir así, para escribir un comentario, ¿no? Para Sí. dejar un comentario o para... son muy comentados sus artículos. Yo nunca me he sentido llamado a comentar el artículo de nadie. Si tengo alguna opinión contra ello, pues escribo yo otro artículo, pero yo nunca me he sentido como interpelado. ¿Sí? No me gusta. Entonces, si en estas entrevistas las acepto bien, sin problema, pero lo de Herrera ya me parece demasiado. El otro día tuve una discusión que no me sentó nada bien con una señora, una periodista, Martialay, Ángela Martialay, y luego me sentí mal todo el día por haber discutido con ella, porque seguramente pues, me puse más nervioso de lo que tocaba y no la traté bien y me estuvo mal. Sí, porque yo creo que a veces nos Me pasa enfadé. que somos un poco más impulsivos de lo que queremos ser. Me en realidad, sí. enfadé y yo no tengo por qué enfadarme, o sea, y mucho menos con una chica que intenta hacer su trabajo como yo, como todo el mundo. Yo me enfadé, conozco que me enfadé y que le dije, oye, pero tú no tenía razón, Sí. ella. Pero da lo mismo, todo el mundo tiene derecho a no tener razón. Y yo no tengo por qué enfadarme, ¿verdad? Esto es lo civilizado. Entonces yo me enfadé y luego pensé, tú eres idiota, es que me sentí como el que no se ha cepillado los dientes, ¿sabes? Antes de ir de casa sucio, soy idiota, pobre chica. Pero, Me sentí fatal, me sentí horrorosamente mal. Porque pensé que me había comportado como un idiota y había quedado como un idiota. Además, luego el padre Carlos me confirmó que efectivamente tenía razón. sí, pero yo creo que a veces el lector quiere leer el artículo con la voz del Pues, periodista. Oiga, Que pero se es aguante. El lector que se aguante. No, hombre, que me lo pida, yo se lo leo. Cualquier lector sabe que me puede llamar y yo, si quiere que le lea el artículo por Se lo teléfono, leo. yo se lo leo. Póngase usted en la cama ya que esté para dormir y yo se lo leo. Probablemente se duerma a la mitad, pero yo llegaré hasta el final. Pero mira, por ejemplo, Arcadio Espada, que tiene un podcast, Muy Gira bien, Gira. así. Muy bonito. No debate con nadie, pero el oyente, el lector de sus artículos también le escucha. Bueno, Que yo creo hacemos una cosa. que eso también le vende. Hacemos una cosa. Monta un podcast, consigue subvención y yo participo contigo. Yo voy a un Twitch Sí, deportivo. con Iñaki Angulo. Fantástico, lo mejor que me ha pasado en tiempo. Sí. Muy contento de ir. ¿Ves? Pero yo voy ahí, hablo con él y también me dijo si quería estar en una tertulia. Dije que no. Yo tengo 49 años, ya me he ganado un poco por poder hablar yo.
Y al que no le guste, que cambie Que de se canal. aguante. Hombre, ya, si dejaré de hablar en breve, si ya está, corto. Sí, sí, que dijo que había sido el primer Twitch que había. La primera vez que se había instalado Twitch Bueno, fue esa vez. acojonante. No, muy bien, yo lo pongo en el ordenador y entonces está él y hola, Sostri, hola, y ya hablamos. Y claro, él es mucho más joven que yo y lo hace muy bien, muy bien. Y me paran por la calle y me dicen, tú estás con Iñaki y tal. Antes cuando te decían, tú estás con Iñaki y tal, era con Gabilondo y ahora es con Angulo, ha cambiado. Sí. Te escucho con Iñaki. Y hace 30 años era la SER. Y ahora dices, oye, qué contento estoy. No, muy bien, súper majo. Sí, es una tertulia muy amable. La tertulia es muy simpática. Mucho. Pero ¿lleváis mucho? Yo creo que he visto 2 o 3 nada más. Yo trabajo con él una vez a la semana, los jueves, de 12:30 a 1 hasta de 12:30 a 1. Y lo llevo haciendo una vez por semana desde desde septiembre. Pues entonces me tengo que poner al día. Pero es deportivo. Totalmente, no te va a interesar nada. Todo es fútbol y la política que hay alrededor del fútbol. Sí, porque las preguntas que te he hecho deportivas fue porque os escuché ayer a vosotros dos. Por eso te he dejado tranquilo y te he contestado con una frase que te sirva. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Querido. Oye, ¿vas a Madrid otra vez? Sí, bueno, voy esta tarde. Muy Bueno, bien. apago ¿Qué esto vas a ya. hacer ahora?